La primera persona que interviene en este segundo día es el señor Luigino Bruni, profesor asociado de Economía Política en la Universidad de Milán Bicocca, quien realizará una videoconferencia llamada La economía moderna a la luz de la fraternidad y del bien común. Para presentarnos a nuestro invitado, queda con ustedes el señor Nello Gargiulo, secretario ejecutivo de la Fundación Raúl Silva Enríquez. En primer lugar, podemos verificar si la conexión... ¿Estamos? Sí, perfecto. Si ustedes quieren, nos pueden conectar con las imágenes del profesor Bruni, así lo saludamos con un aplauso, a pesar de que estamos a 12.000 kilómetros de distancia. Muchas gracias, profesor Bruni, por haber aceptado esta invitación. Aquí estamos en Santiago de Chile, una ciudad con un poco de frío hoy día. Yo presento al profesor Bruni como se me ha pedido. Por no estar aquí presente, me detengo brevemente sobre algunos puntos característicos de su pensamiento y también de su trayectoria académica. El profesor Bruni es muy joven, nace en Italia, en la ciudad de Ascoli Piceno, en el año 1966. Después de la laurea en Economía en 1989 en Ancona, el profesor Bruni consigue en el año 1998 un doctorado en Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de Florencia y en el año 2004 un segundo doctorado en Inglaterra en la Universidad East Anglia. Actualmente es profesor de Economía Política a la Universidad Bicocca de Roma. En ambos estudios de posgrado, el profesor Bruni profundiza y madura los ámbitos de sus intereses de investigación. De la microeconomía analiza y pone la base de su pensamiento con respecto a la felicidad en economía, justamente en una perspectiva micro. Además, se interesa y profundiza la teoría de los juegos y los alcances de la dimensión relacional en economía. Bruni en sus publicaciones consigue un equilibrio muy preciso entre la reflexión teórica y la referencia a estudios de bases más empíricas. En el libro La herida del otro se puede apreciar este recorrido del profesor Bruni. Les aconsejo leer este libro que pueden encontrar aquí en la librería de la universidad. De la filosofía de la economía focaliza sus intereses en las dimensiones de la economía más directamente relacionadas con la ética y desde muy temprano de su trayectoria académica se ocupa de la confianza en economía y del capital social. En la historia del pensamiento económico estudia y profundiza importantes autores como Antonio Genovesi, Adam Smith, Pareti y varios otros. Del metafísico y economista Antonio Genovesi, Bruni estudia la dimensión de la gratuidad como un factor que mueve los intereses de los hombres y destaca cómo en el siglo XVIII Genovesi aborda el tema de la gratuidad y de la felicidad, encontrando en el mercado un lugar apropiado para el desarrollo de las relaciones humanas y con eso de la dimensión económica se carga de un fuerte sentido de humanismo. En la economía social se ha interesado de una manera especial del sector no-profit, el sin fines de lucros, con una atención especial a las motivaciones intrínsecas y los ideales para dar vida a obras y empresas en el mundo de los servicios movidos por ideales, cuya óptica se focaliza en una mirada a los bienes desde una perspectiva de la relacionalidad. Aquí destaca una de las últimas publicaciones, La leggerezza del ferro, La liviandad del fierro, un primer abecedario y una semántica para comprender la interrelación que existe entre motivaciones, incentivos, gratuidad, comportamientos cooperativos y todos los elementos que están presentes de una manera múltiple y variada en cada organización. Un texto que también en Chile podría ayudar a comprender y cómo proyectar la numerosa obra que la Iglesia Católica chilena ha desarrollado en estos siglos que han surgido al amparo de los grandes carismas. En los últimos años, Bruni ha sido autor de numerosos libros, centrando sus intereses en la comprensión y rescate de la economía civil y las categorías del pensamiento que se relacionan con ella.
Temas como la reciprocidad, la gratuidad, son argumentos sobre los cuales Bruni escribe ensayo, artículos y publica libros. En el año 2008 su libro Civil Sapiens gana el premio Templeton Enterprise Awards, premio que se asigna a los autores menos de 40 años para los mejores artículos sobre la cultura de la empresa. En el año 2010, con el profesor Stefano Zamagni, cura la primera edición en lengua italiana de un diccionario de economía civil. En esta interesante obra escriben más de 10 economistas y con el rigor propio de la ciencia sistematizan las temáticas esenciales de la economía, centradas en los alcances de la reciprocidad y gratuidad adentro del mercado, y con esto recuperar no solamente en un plan epistemológico, sino de la praxis, el sentido unitario de la esfera social y de la economía como dos movimientos esenciales de la acción humana, que en la reciprocidad y en la fraternidad generan un nuevo cuadro de desarrollo del pensamiento económico. Tal como señala la encíclica Caritas in Veritate, la dicotomía antigua entre la esfera social y económica nos ha dejado en herencia la idea según la cual para poder operar en el campo de economía es indispensable buscar y moverse sobre todo por el propio interés. Esto equivale a decir que un empresario que no persigue la maximización del beneficio no es plenamente tal. En caso contrario, habrá que contentarse en formar parte de la esfera social. El profesor Bruni sin duda tiene una gran sintonía con esta encíclica, porque su concepción de la empresa se diferencia de la economía de la tradición smithiana, según la cual el mercado es la única institución realmente necesaria para la democracia y la libertad. En las obras del profesor Bruni se exaltan las virtudes del mercado y al interior de él se conciben espacio para la felicidad pública, las confianzas y la equidad. La motivación intrínseca y la aplicación de la comunión al interior de la vida civil y de la economía son los paradigmas para construir nuevos conceptos de empresa. Si bien al profesor Bruni no le gusta referirse en primera persona, hay que destacar que su mayor esfuerzo está dedicado a un proyecto que ha superado ya las bases teóricas porque hoy está aplicado en el mundo por cientos de empresas. Se trata del que ha cumplido en mayo 2011 sus 20 años de vida, desde cuando nace en tierra latinoamericana en Brasil por iniciativa de Chiara Lubich, carismática de la Iglesia Católica y fundadora del movimiento de los focolares. Es la denominada economía de comunión, un ejemplo que la misma Caritas in Veritate menciona cuando invita a la familia humana a colaborar para realizar un desarrollo verdaderamente integral. Ayer la señora Flaminia Giovannelli mencionaba al padre Lebré, inspirador de la Populorum Progressio. Vale recordar que las aplicaciones de las encíclicas sociales tienen muchos ejemplos de interesantes personajes. En Chile, Monseñor Larraín, obispo de Talca, es nombrado por Pablo VI en el punto 32 de la misma encíclica por su audacia y por la capacidad de acciones innovadoras para promover el desarrollo integral. Así el economista Toniolo, recién beatificado y con una gran pasión, inspira y promueve el principio de la solidaridad de la Rerum Novarum. De allí nace el sindicalismo católico, el cooperativismo, forma societaria en la cual una persona vale un voto. En nuestros días, con la Caritas in Veritate, se abre un espacio a una nueva antropología de sentido, de la cual la economía moderna tendrá que alimentarse para crear nuevas formas de entender el concepto de empresa y de desarrollo integral. Con nosotros, desde Milán, desde la sala de conferencia de la presidencia de la región Lombardía, el profesor Bruni con el tema La economía moderna a la luz de la fraternidad y del bien común. Muchas gracias. Buongiorno a tutti. Buenos días a Un carissimo todos. saluto Un da especial saludo de mi parte desde Milán. Un querido saludo y un agradecimiento sincero al gran canciller, al decano, a la señora
Flaminia Giovanelli, que la conozco y la saludo muy afectuosamente, y un agradecimiento y un saludo también al doctor Nello Gargiulo, que ha trabajado tanto para hacer posible esta videoconferencia entre dos continentes que son lejanos, pero también muy cercanos, por la amistad y por el reconocimiento que tantos italianos tienen hacia Chile y que ha acogido a tantos inmigrantes el siglo pasado. Son dos países cercanos por cultura, por el sentimiento y por las raíces católicas y comunitarias. Un convenio muy importante en este tiempo que me permitieron esta pequeña contribución, pero que voy a dar con mucha sinceridad y con todo el corazón. Espero que funcione la traducción, y si no funcionara, le pido al señor Gargiulo que me dé señales y así puedo hacer más lento. Para facilitar la traducción voy a leer un texto, lo voy a leer lentamente, esperando de hacer más simple la traducción al español, a su hermoso idioma. El bien común es una categoría clásica de la doctrina social cristiana, pero también del pensamiento político, un concepto que deriva directamente de la filosofía y de la teología. Y también es una categoría clave de la Caritas in Veritate. La fraternidad, por otra parte, es uno de los principios de la modernidad, pero si se exceptúa el importante uso que de este principio ha hecho el filósofo de la política John Rawls, la fraternidad como principio para la praxis civil es un principio olvidado, como también lo dice Antonia Maria Baggio, que es un principio que la Caritas in Veritate lo puso en el centro de su visión antropológica, ética y civil. Voy a comenzar con el bien común y para la segunda parte pasar a la fraternidad y luego concluir. El bien común, el concepto de bien común ya está presente en la reflexión sobre la polis de los filósofos griegos y en la de los romanes, Cicerón, también Séneca. La idea que inspira y origina el concepto de bien común es la visión de la sociedad o de la comunidad ciudadana, familiar, del clan, como un cuerpo, como un organismo. El bien común está estrechamente vinculado a la ética de la virtud. Hay una relación muy cercano entre el bien común y la ética de la virtud. Si el bien común forma parte del común y el de la mano es el verdadero cuerpo, como también el bien de todo el cuerpo es el bien de la mano. Esta visión clásica de la sociedad está bien presente en la doctrina social de la Iglesia. El bien común es como la piedra angular del discurso de los cristianos sobre la política, pero también sobre lo civil, aunque menos directamente, también en el aspecto económico. Entonces se entiende, si pensamos en esta idea de bien común, cómo la modernidad signa una profunda crisis de la idea de bien común, precisamente porque va bajando la idea de cuerpo social, cuerpo político, y para la emergencia del individuo. También había un problema vinculado con el concepto clásico del bien común, puesto en evidencia, antes que nada, en modo evidente, por Hobbes, pero también en cierto sentido por Lutero. Y, es decir, es una naturaleza esencialmente jerárquica de ese concepto de sociedad cristiana del bien común. Como la misma metáfora del cuerpo pone luz en esto, en el cuerpo, a pesar de que todos los miembros están vinculados y interdependientes, el rol y la esencialidad de la cabeza y del corazón no son las del dedo meñique, un dedo que puede ser sacrificado si el bien común lo requiere así. La modernidad, entonces, ya no ha aceptado la idea de bien común como cuerpo, a pesar de que, y esta es la ambivalencia profunda,
consigue sin poder evitarlo, sobre todo en momentos de crisis, cuando el bien común es evidente porque es clarísimo su lugar. Es decir, el mal común en Europa en estos días es muy evidente, el mal común que se llama default, caída del sistema financiero, etcétera. Golpea en este sentido cómo estos jefes de Estado usan muy a menudo la expresión de bien común en los discursos oficiales. Por ejemplo, cuando asumió Monti, lo usó como bien común, que es un término que hasta hace pocos años habría sido considerado abstracto y tal vez un poco retórico. Actualmente no. La claridad, la evidencia del mal común hace comprensible el bien común. La idea es que la sociedad es un cuerpo, a pesar de que parece un concepto antiguo. Entonces, la economía moderna ha tratado de buscar una versión propia del bien común y también ha inventado nuevas metáforas para expresar este bien común suyo, que es diferente. En la versión del texto uso bien común con la B mayúscula, el bien común de la economía es con la B minúscula. Entonces la economía ya no tiene más referencia a un cofre, sino que pero la metáfora que se usa es la mano invisible de Adam Smith o el muro en seco, es decir, un mero común que, como este muro, no necesita de ningún cemento, nada que lo una. Sí, necesitan solo los intereses individuales. El bien común está ausente de la teoría de la moderna contemporánea, que lo ha sustituido con los conceptos de bien público o de commons, que, sin embargo, si uno lo mira bien, son conceptos que están en la parte opuesta de lo que la tradición clásica y cristiana llama bien común con la B mayúscula, ya que tanto los bienes públicos como los commons pueden permanecer como algo individual. Porque entre las personas que se involucran en este acto de consumo no hay ninguna relación, menos aún un vínculo. Por ejemplo, estamos en presencia de un bien público para la economía contemporánea cuando dos o más personas admiran en un museo el mismo cuadro. Ambas personas pueden consumir este cuadro en forma independiente, sin que entre ambos haya interferencias. Entonces, para la economía contemporánea, la ausencia de interferencia, la mutua indiferencia entre los consumidores, que hace el bien público y no privado. Entonces, una definición en forma negativa de bien, sin que se requiera ninguna acción interpersonal positiva a los sujetos involucrados en el consumo del bien. Entonces, el bien público de la economía es una relación directa entre los individuos y el bien, mientras que la relación entre las personas, por lo menos, es indirecto y ausente. En cambio, el bien común clásico es exactamente lo contrario. Es una relación directa entre las personas, mediado indirectamente por los bienes en común. En este sentido, el bien común clásico en la categoría personalista, mientras el concepto económico del bien común es materialista, porque está centrado en las cosas y no en las personas. En síntesis, el bien común es un bien relacional. La economía tiene hoy una gran necesidad de poner en el centro los bienes comunes, vistos como relaciones y no como mercaderías. Y si no, siempre se cae en la tragedia de los bienes comunes, de Flagio de Commons, que los bienes comunes se destruyen por un consumo excesivo de parte de sus consumidores. Estas tragedias son tantas actualmente que también es una tragedia del bien común,
no solamente de los bienes comunes, y se ve en los campos, en el agua, en la energía, en el medio ambiente, en los territorios, en la tierra y en la alimentación. También sabemos por el Nobel de la economía Elinor Ostrom, por ejemplo, que cuando se suprime una antigua convención y se destruye un pastizal o un bosque, una antigua manera de manejar los bienes, es imposible reconstruirla. Entonces, no hay un bien común sin la preocupación de los bienes comunes. Hoy hay una relación muy fuerte entre los bienes comunes y el bien común. El bien común de cada uno, de la humanidad, también depende del ozono, de la atmósfera, del agua, de la energía. Y ahora vamos a pasar a la fraternidad. La fraternidad es un gran concepto. Todavía no es económico, pero de todas maneras es moral, espiritual y también político. La humanidad a menudo se ha encontrado frente a una bifurcación decisiva. Es la historia de los pueblos. Se ha visto que por una parte está la fraternidad y por otra el fratricidio. La primera comunidad de los que no habla, la gran cristiana, judeocristiana de Occidente, ante la primera bifurcación está el fratricidio. Hay una linda poesía italiana de Quasimodo. Todavía eres aquel de la onda, hombre de mi tiempo. Estabas en la guerra con las aves malignas. Te vi, eras tú. Y esta sangre tiene olor como el olor cuando un hermano le dijo al otro, vamos a los campos. Sin embargo, delante a la misma bifurcación, otras veces, otras personas, comunidades y pueblos invocaron la fraternidad. A menudo, después de experiencias trágicas, grandes heridas, como también lo hicieron italianos e europeos después del fascismo, nazismo, las guerras fratricidas del siglo XX, la India de Gandhi, la Sudáfrica de Mandela, y en Chile también, y también invoca la fraternidad hasta el día de hoy. Aunque hoy queremos salir de esta crisis grande y profunda, no solo financiera y económica y no solo europea, tenemos frente a nosotros este mismo bifurcación, o fraternidad o fratricidio. Si nos comportamos con respeto y fratricidio o con indiferencia, que a la larga significa fratricidio. Entramos, como decía antes, en la era de los bienes comunes y la fraternidad actualmente tiene que transformarse también en una virtud del mercado, porque las clásicas virtudes por sí solas del mercado, es decir, la prudencia, la innovación, la responsabilidad, la independencia, etcétera, ya no son suficientes con los bienes comunes y para el bien común. Pero ¿en qué sentido la fraternidad puede y debe transformarse en una categoría económica, una virtud del mercado para los bienes comunes y para el bien común con B mayúscula? Pueden ser muchas las aplicaciones del principio de fraternidad en economía, pero que hay que poner atención, hay que entenderla correctamente. Antonio Genovesi, por ejemplo, el economista napoletano del siglo XVIII, un compaesano del doctor Nello Gargiulo, que lo podemos considerar el fundador de la economía civil, ponía la categoría de la fraternidad al centro de su sistema económico. Pero actualmente, ¿qué cosa quiere decir hablar de fraternidad en economía? ¿Y cómo cambia la visión de la economía y del mercado si tomamos en serio la fraternidad? Un breve pasaje histórico. La libertad y la igualdad
por siglos, por milenios, estaban en el centro de la reflexión de los filósofos como Grocio, Hobbes, Locke, que habían creado las nuevas categorías y sistemas filosóficos y políticos de la modernidad, precisamente a partir de nuevas lecturas de libertad y de igualdad. ¿Por qué entonces, me pregunto, en el siglo XVIII se desajustó esta palabra fraternidad que quedó solamente en el fondo del debate filosófico y político? Porque también estaba asociada a categorías del viejo régimen, del modo feudal, como la sangre. ¿Por qué también se quiere agregar la fraternidad a la libertad y a la igualdad? Porque la fraternidad con la igualdad y porque hay una doble respuesta. ¿Por qué se agregó la fraternidad a la libertad y a la igualdad? Porque esos revolucionarios sabían, o por lo menos intuían, que sin un principio, un valor o un código simbólico que destaque el vínculo entre las personas, los más fundamentales principios de libertad y igualdad, que por sí solos dan estatus y derechos individuales, la igualdad no eran suficientes por sí solos para construir la nueva sociedad de los hombres libres e iguales. En segundo lugar, y tal vez con un valor más fuerte, Europa moderna sabía que la fraternidad de las sociedades del antiguo régimen feudal no era la fraternidad nueva civil sobre la cual fundar la nueva sociedad moderna. Cuando entonces la fraternidad se puso al lado de los principios modernos de libertad e igualdad, se dijo simbólicamente que esa nueva fraternidad era nueva, como también eran nuevas la libertad y la igualdad. Una nueva fraternidad que superase los vínculos de sangre y de pertenencia exclusiva y excluyente que caracterizaba y caracteriza cada experiencia humana, fundada solamente en la fraternidad natural. También la nueva fraternidad tenía que ser un proyecto cultural, político y civil, una realidad que había que construir y no como recuperación, como un valor del régimen antiguo. Podríamos también afirmar, parafraseando a Benjamin Constant, que como existen una libertad de los antiguos y una libertad de los modernos, también existen una fraternidad de los antiguos y una fraternidad de los modernos. Muy distintas y muy distintas intenciones entre ellos, más fuertes que el caso de la libertad. La modernidad, cuando se refunda en estos nuevos principios, siente que no bastaban los derechos de libertad y de igualdad para fundar la nueva sociedad. La fraternidad tenía que también transformarse en un principio fundamental de la nueva idea de bien común, porque solo la fraternidad nos dice entre las personas, que no lo dice en la igualdad y en la libertad. Entonces, fraternidad dice, hay un vínculo, una acción, pero hay que poner atención. Siendo la fraternidad un bien relacional, una relación, la fraternidad es potencialmente una herida, como también lo escribí en el pequeño libro, La herida de otro. Porque en cada relación de fraternidad nunca se controla la parte de los demás con los cuales nos vinculamos en el plano de la igualdad. Los demás pueden responder, pero puede ser distinto y ambos serán hermanos. Entonces, por esta naturaleza trágica, la fraternidad se quedó muy en el fondo de la modernidad y cada vez más a la sombra. Fueron los principios de igualdad y que fueron
que fueron los protagonistas del mundo nuevo. Y esta cuando aparece, por ejemplo, pensando en Rawls, en la política del siglo XX, no regresa como un bien de vínculo, sino que nos entra como una idea de equidad, y no porque la fraternidad verdadera es muy vulnerable, demasiado cargada de vulnerabilidad. Entonces, el desafío que debe enfrentar, y nosotros queremos enfrentar, cualquiera que quiera hablar de fraternidad y también hablar de fraternidad junto con la igualdad y la libertad, sin ser nostálgico, sin metáforas, donde en la libertad ni la libertad ni la igualdad pueden ser expresadas bien con esas metáforas. Es importante saber usar también nuevas metáforas y nuevas imágenes cuando se puede lanzar un nuevo proyecto cultural como es la fraternidad. Esta fraternidad civil y frágil comporta por parte de sus miembros de una comunidad sentirse parte de un destino común, de ser un pueblo, de estar unidos por un vínculo que no es exclusivo y electivo como la amistad, que sin embargo es capaz de provocar simpatía recíproca y sentimiento, porque puede y debe expresarse también en las transacciones de mercado comunes y corriente. Cuando los revolucionarios modernos anuncian el tríptico del nuevo mundo, libertad, igualdad y fraternidad, querían decir muchas cosas juntas. Antes que nada, querían decir que estos tres principios tienen que conjugarse juntos y que, por lo tanto, no se podía aceptar más una fraternidad sin libertad y sin igualdad, que era todo uno solo. También nos querían decir algo más, que muchas veces olvidamos, es decir, que no se puede concebir una sociedad libre y de iguales sin la fraternidad. Y esto porque la fraternidad civil agrega a la vida en común la dimensión de la relación, de reciprocidad, de vínculo, de afecto, de una cierta idea de comunidad en la nueva sociedad de personas libres e iguales. Entonces, esto se entiende que se agregó una cuarta palabra, que es la felicidad, a esta idea moderna, y volvemos a América y también en Europa, porque la felicidad individual y pública emerge solamente conjugando juntos libertad, igualdad y libertad. Luego el cristianismo dio a la fraternidad una dimensión universal. No nos basta la fraternidad del pueblo francés, del pueblo italiano o chino. Se propone una fraternidad universal que va más allá de los límites de la raza, de los pueblos, de comunidades. Y luego, en el siglo XVIII y actualmente, el cristianismo desafía a la fraternidad para ir más allá de los límites naturales, para ser siempre una fraternidad universal y como sea una categoría cristiana. También la fraternidad como sustantivo nace con el cristianismo, no en los griegos, es una radical, por lo menos entra con la comunidad. Entonces nos podemos preguntar cómo cambia la visión de la economía y del mercado si tomamos en serio el principio de fraternidad. ¿Es posible poner juntos mercado y esta fraternidad o no? O una economía civil de la fraternidad del bien común, ¿es posible solo para pequeñas comunidades premodernas o a los márgenes de la economía de mercado normal? Obviamente yo no pienso esto, y el trabajo de tantos economistas, también chilenos, es y será, si muchos jóvenes se van a unir a nosotros, es dar la razón científica, teórica y cultural, que el principio de fraternidad es también
es un principio económico aquí en Europa, en el mundo, porque no hay una economía de mercado sostenible, sustentable y justa si no es en esta forma. Y quisiera hacer un último reflexión que tiene que ver con la gratuidad. Es una palabra que yo quiero mucho, como lo dijo Nello Gargiulo, porque la gratuidad da calificación y declina tanto el bien común como la fraternidad dentro del humanismo cristiano. ¿Por qué? En primer lugar, porque la gratuidad está presente en la misma palabra caritas que una de las dos palabras de caritas in veritate. En los primeros tiempos del cristianismo, los primeros códigos cristianos, caritas se traducía y se escribía con H, C-H-A, caritas, porque se quería decir en aquel tiempo y todavía hoy que la palabra latina caritas traducía dos palabras griegas, no solamente agape, que es el amor de Jesús, sino que también caris, que es justamente gratuidad. Entonces la caritas incorpora la gratuidad, que es el contenido tanto del bien común como de la fraternidad. Basta pensar en el bien común. La palabra común, como ustedes saben, los profesores aquí presentes, es una palabra de origen latino que deriva de cum murus, es decir, don recíproco, cum junto y la otra parte, el don, el regalo. Entonces no basta esto para crear bien común, es necesario también dar la gratuidad, el regalo, el dono. Entonces hay que ver a qué alude la gratuidad. Es una palabra ausente en el debate de hoy día y muchas veces se fraentiende. Es una dimensión, una actitud o una disposición de la persona que actúa, una dimensión que puede acompañar cada tipo de acción, también los deberes, los contratos, las reglas, que consiste en acercarse a los otros, a la naturaleza, a Dios, a las cosas, no para utilizarlas para nuestra ventaja, sino que para reconocerles su alteridad, respetarlas y servirlas. Esta es la gratuidad. Dirían los antiguos, es trascendental, es una modalidad del ser, no es un contenido. Por esto existe una relación muy profunda entre gratuidad y el motivo intrínseco de la acción. Como puede ser donar gratuitamente, porque la gratuidad es una dimensión de cada acción, como les decía antes. Vuestra economía, nuestra política, tienen necesidad de gratuidad, porque sin esto los partidos, por ejemplo, lo vemos muy claramente en Europa y en Italia especialmente, se transforman en máquinas de poder y sin la gratuidad las empresas fracasan o hacen daño. Pero la economía y la política hoy día están consumiendo gratuidad, pero no son capaces de crearla. Y la están agotando, como están agotando el petróleo, la energía no renovable. Se entiende que la familia tiene el tema de la gratuidad un rol esencial que tiene que desarrollar. Nuestra civilización no entiende el regalo porque no comprende el riesgo de la verdadera gratuidad, que si es verdad, es siempre potencialmente una herida. Pero como nos recuerda el cuento de la Génesis, del combate entre Jacobo y el ángel, cada herida puede esconder una bendición.
Entonces, perder y evitar las heridas potenciales del regalo significa perder las bendiciones y la alegría vinculadas al verdadero regalo. No, hoy día nuestra cultura del consumo y de las finanzas no conoce los premios, sino que los incentivos. En cambio, el regalo conoce este premio. En cambio, los incentivos no se refuerzan, los incentivos no refuerzan la confianza, sino que lo consumen porque se mueven del presupuesto antropológico. Piensen en las empresas capitalistas. Parten de un presupuesto antropológico que el ser humano no es capaz de virtud, sino que de vicio. Entonces, sin virtud, las empresas fracasan, lo saben o al menos lo experimentan. De hecho, en estos años, las organizaciones consuman un patrimonio de virtudes civiles y de gratuidad que las familias han generado, las iglesias, las comunidades. Pero si en el mundo del trabajo no se reconoce y no se premian las virtudes, las familias no podrán hacerlo solas, con los graves daños de la economía que ya estamos viendo. Esta crisis, por ejemplo, económica, no ha sido también criada por los trabajadores, por los gerentes poco virtuosos, justamente cuando salen de las escuelas de comercio y de universidades donde se estudia y se crece bajo el alero de la cultura del incentivo y luego llegan muy preparados a sus puestos de trabajo y no son capaces de una cooperación ni tampoco de manejar los conflictos. La cultura tradicional enseñaba un modo de estar en el mundo, un modo de trabajar basado en la ética de la virtud y que luego se transmitía directamente a las empresas y a las oficinas. Hoy en día este patrimonio civil fundamental está en crisis porque solo las familias, y no todas, siguen, y tampoco todas, educando para la gratuidad, pero las familias ya no bastan. Si no se es capaz de gratuidad, no se es tampoco capaz de entender el contrato y de ser buenos trabajadores mañana, en el futuro, y tampoco un buen empresario. El buen trabajo nace siempre de la gratuidad. Pobre de aquellos que vuelvo a la familia, pobre de los que usan la lógica del incentivo. ¿Qué significa incentivo? Yo hago algo solamente si es que me pagan. Este es el incentivo. Entonces, pobre de aquellos que usan la lógica del incentivo dentro de las familias, porque entonces terminaremos destruyendo uno de los últimos productores de gratuidad. El bien siempre más escaso también en la economía de hoy. Pensemos en el dinero dentro de la familia. El dinero, sobre todo en relación de los niños y los chicos, y esto vale para todos, también con los adultos, el dinero se usa siempre como premio y como reconocimiento, pero nunca como precio y como incentivo. Si no, si ocurre esto, se crean dos efectos muy peligrosos. Por ejemplo, un muchacho que empieza en la casa siendo pagado, digamos que uno les da 5 euros, los papás le dan 5 euros para que ponga la mesa o lleve al perro al parque. El chico empieza a pensar que este acto de gratuidad valía 5 euros, es decir, muy poco. Y en segundo lugar, en poco tiempo hay un efecto de contagio y el muchacho va a empezar a pedir dinero, no solamente para poner la mesa y para llevar al perro de paseo, sino que también para otros trabajos, hacer las camas, quedarse con los abuelos, etc. Y si un día este incentivo no
los padres no se lo dieran más, todos los trabajos se interrumpirían. Porque cuando en una relación que primero estaba dirigido por la gratuidad y luego se introduce el dinero, no se vuelve de nuevo atrás. En cambio, si ese dinero se utilizara como premio y como reconocimiento, esa misma suma refuerza las motivaciones intrínsecas y la gratuidad. Por lo tanto, una gratuidad, una caris, es como nos enseñaba San Francisco, los santos nos enseñan siempre, no es un precio cero, es un precio infinito. La dimensión del regalo no es una cosa simpática o inútil en la vida económica que es importante, como a veces se cree. El regalo no es el 2% de las buenas almas, sino una dimensión del 100% de la vida en común. El regalo fundamenta la vida social, da vida a los pueblos, a los pactos sociales, a los grandes momentos políticos, cuando nacen las comunidades, cuando renacen y se renuevan. El gran desafío hoy es liberar este regalo, gratuidad, de los límites muy angostos e irrelevantes en los cuales lo hemos puesto. Una última reflexión y luego termino. Pensemos, por ejemplo, cómo no se comprenda hoy día, esta cultura no comprende la gratuidad, el precio cero, cómo no se comprenda el trabajo que se hace dentro de los muros domésticos, el trabajo de la casa, porque no pasando este trabajo a través del mercado no puede tener un precio y por lo tanto si no tiene precio no vale nada. ¿Cómo? No se valorizan las relaciones de proximidad, de cercanía, no monetarios, sobre los cuales se han construido las coralidades en los territorios, donde también el mercado ha florecido, viene de la gratuidad, de la amistad y no viceversa. La cultura que ve la gratuidad como precio cero o la cultura de gratis nos lleva a acciones, a que los economistas teoricen que el cuidado debería pagarse menos, justamente para salvaguardar su gratuidad. Pero ojo, esto es un grave error económico, civil, ético, espiritual, que nos lleva, por ejemplo, a justificar salarios más bajos para muchos trabajos de educación y de cuidado, sobre todo aquellos desarrollados por las mujeres. No tenemos necesariamente que asociar indigencia con la gratuidad. La pobreza elegida es beatífica, pero la indigencia que uno sufre por una cultura equivocada hace muy difícil, si no imposible, a quien quiere cultivar una vocación de trabajo en los sectores del cuidado y de la educación, y no tiene un marido rico, no tiene rentas. Todo aquello no es justo y es muy grave. Hoy día, una buena batalla de civilidad es la que distingue la gratuidad del gratis, que no contrapone contrato a regalo, una igual remuneración de la gratuidad. Se puede ser una muy buena maestra, muy bien pagada y también muy buena maestra. Nuestra civilización se pone el problema de la redistribución de las rentas. No tenemos que quedarnos inermes y en silencio frente a un sistema económico político que remunera demasiado a los gerentes y deja en la indigencia a los maestros y a las enfermeras. Es una cuestión de justicia y por lo tanto mucho más que política, pero también ética y espiritualidad. Se entiende entonces que sin gratuidad no se da ni bien común, ni fraternidad, ni, y este es el tema
que yo quisiera concluir, no se da el trabajo. El trabajo es trabajo cuando nace del regalo. Cuando yo trabajo no porque me pagan, sino que porque obedezco a mi vocación. Y el pago es un premio, es un reconocimiento que yo soy un buen trabajador, pero no es el motivo para hacerlo. Hoy en día la cultura no entiende el trabajo porque no lo ve. Ve demasiado consumo, demasiado finanza. Hoy en día un niño en la familia ve la economía como consumo, supermercado, carritos llenos de mercaderías, ve los medios llenos de publicidad, escucha hablar de finanzas y no ve el trabajo. El trabajo está muy lejos de nuestras sociedades, es muy remoto, pero si el trabajo no vuelve al centro, no se entiende ni bien común ni fraternidad. Pensemos en los jóvenes. Si el trabajo no vuelve al centro, estos trabajos, los jóvenes no tendrán trabajo, o tendrán poco, o tendrán trabajos equivocados que los hacen infelices. Para concluir, no hay bien común en la fraternidad sin el trabajo en el centro y sin futuro para nuestros jóvenes. Gracias y buena continuación del Congreso. Gracias al profesor Bruni. Técnicamente, Luigi nos ha escuchado muy bien tu intervención desde Milán. Ahora tenemos justo 10 minutos para 2 preguntas. Veamos quién tiene alguna pregunta, puede acercarse aquí y hacerla directamente al profesor. Gracias. ¿Quién se anima? Gracias por el ascolto. Ahí, sí, ahí hay micrófono. Sí. Gracias por escuchar. Bueno, no hablo italiano, pero quisiera preguntarle... No fa nada, ¿no? Pero tú puedes escuchar en castellano, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Sí, yo escucho en castellano. Muchas gracias por su espléndida disertación, profesor. Quiero preguntarle si la gratuidad y la fraternidad de la que usted se refería, ¿cómo puede transmitirse o ejecutarse a través de las empresas y las instituciones económicas que los hombres hemos creado? Me refiero a que todos trabajamos adentro de una sociedad anónima, de una sociedad de responsabilidad limitada o una cooperativa. ¿Cómo puede esas cualidades que usted señala indispensables en la economía pueden traducirse al interior de las empresas? Gracias. Nello, rispondo subito, aspettiamo la domanda. Esperamos una segunda pregunta que tiene el doctor Inostroza, el director del Instituto Teológico de la Universidad Católica de Concepción. Si por favor le pasan el micrófono a Juan Carlos Inostroza. Muchas gracias. Una pregunta. Si el sistema económico contemporáneo se basa en producción, consumo, trabajo para mayor producción y consumo mayor, y mantiene al alza siempre las necesidades en lugar de satisfacerlas, por lo tanto se muestra un tanto ineficiente a ese respecto, pero ciertamente una ineficiencia calculada, precisamente para que las cosas se deterioren y pueda haber mayor consumo permanentemente. Si la economía en este sentido parece ser una administración del egoísmo individual, ¿no es esta propuesta suya o la propuesta que hoy día se hace un poner patas arriba a todo el sistema económico mundial? Sí, podemos contestar a las 2 preguntas. Sí. Puedo responder ahora. Gracias por haber escuchado. Esta es una experiencia nueva para mí, sentir esta empatía y una unidad, a pesar de que estamos tan lejanos físicamente, de más
de muchos kilómetros. Esto significa que cuando se usan bien los medios de comunicación, son relaciones que son subsidiarias y no sustitutos. Brevemente voy a dar dos respuestas simples. ¿Cómo se hace a dar espacio a la fraternidad en instituciones nacidas y regidas por lógicas diversas? 3 títulos. Antes que nada, si una persona está atenta, llama y entiende esta gratuidad, que no es gratis, que es todo, entonces antes que nada la encuentra y la ve mucho más de lo que nosotros pensamos. Hay mucho más don, mucha más gratuidad en la vida de lo que nosotros nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque también en las empresas más normales, si no hubiese personas que trabajan más allá de lo que deben, más allá del contrato, que ponen toda la pasión que tienen, entonces las empresas fallarían. La empresa, la economía, incluso la más normal, la podemos decir, sigue adelante porque las personas son capaces de donarse. No se ve, porque hemos crecido en una cultura muy parsimoniosa que tiende a reducir todo al interés. Eso no es verdad. El mundo está poblado de gratuidad. Siempre en la primera respuesta, una manera de vivir la gratuidad en las empresas es dar espacio a los jóvenes. Yo veo un gran problema juvenil en el mundo de las empresas. ¿Por qué? Porque se invierte poco tiempo en descubrir la vocación de trabajo de los jóvenes que llegan a nuestra empresa. Llega un joven lleno de vida, de entusiasmo, y a veces un jefe lo escucha a media hora, lo pone 3 años en un lugar equivocado para tapar un hoyo, como decimos en Italia, y no se hace florecer a esa persona, no se da la posibilidad de hacer ese ser humano para desarrollar su vocación de trabajo, como un diamante en bruto. Una empresa que da apertura a la gratuidad le da al joven su posibilidad de desarrollar este diamante en bruto. La gratuidad significa también dar el espacio a los jóvenes para poder desarrollarse. Para los pobres, un empresario abierto a la gratuidad sabe que existen personas excluidas, existen los pobres y no son capaces hasta que no se da la posibilidad. Si mi visión es un cambio del sistema económico contemporáneo, yo creo lo siguiente, como última reflexión: los cristianos hoy en día y todos los amantes del bien común, que son tantos, deberíamos hacer más en el pensamiento y en la acción, porque es necesario, se necesita una economía más capaz, más adecuada al ser humano, que es mucho más complicado, más complejo que los incentivos. Tenemos que volver a pensar en la ganancia, tenemos que volver a pensar en las empresas. Por ejemplo, tenemos que hablar en todos estos elementos, reflexionar, porque es necesario utilizar más. Caritas in Veritate dice, el hombre sufre, el mundo sufre por falta de pensamiento y el hombre sufre por falta de reflexión. Entonces yo estoy muy contento de vuestro congreso y que ha convocado a personas tan importantes, no yo, sino que los otros colegas, porque ustedes están haciendo... degli imprenditori cristiani qui del Cile, di un'importante associazione, l'ingegnere Riccardo De Tesano, che è molto amico questa associazione del professor Stefano Zamagni. Se tu hai la bontà di... E quindi anche amico mio, perché también es mi amigo, porque la amistad es transitiva. In onore al tempo dobbiamo chiudere, quindi fai le tue conclusioni finali allora. No, volevo solo ringraziarvi. Quería agradecerles sinceramente y
ustedes han puesto en el centro de este Congreso argumentos muy importantes que son importantes para el bien común de los chilenos y de todos. Muchas gracias sinceramente y espero que nos veamos pronto en Chile o en Italia. Gracias a cada uno de ustedes. Bien, agradecemos al profesor Luigino Bruni y también a Nello Gargiulo por la ayuda que nos ha prestado en esta videoconferencia. Antes de ir a la pausa, les recuerdo entregar los receptores y también visitar la exposición sobre el Congreso Social de 1910 que se llamó Por Dios y por el Pueblo. Vamos a la pausa, tenemos escasos 15 minutos.